Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Tokyo Ghoul. Soy el padre del búho tuerto autor Oxygen Supplier. Soy un humano. Soy un humano, pero estoy lejos de ser ordinario, ya que tengo un ghoul al que conozco desde hace tiempo. Ese ghoul se llama Kuzen. Un día, Kuzen vino a buscarme, con aspecto desesperado, como si alguien lo persiguiera. Y entonces, me entregó un bebé. Por favor, cuida de este niño. Disculpe, señor. 58. Límite de tiempo, El sol se había puesto por completo. Eto, con el rostro oculto tras la máscara del personaje del búho, se encontraba en lo alto de un edificio y contemplaba la ciudad. El solitario ojo rojo que brillaba tras el plástico no se detuvo en el hermoso paisaje nocturno. Miró más allá de la luz, hacia la oscuridad. Observaba las sombras que se extendían como telarañas bajo el resplandor de neón. Los lugares donde las criaturas se retorcían, donde persistía el olor a ghouls, los únicos lugares donde podían sentirse a gusto. Eto se envolvió en una manta sucia que había recogido de una obra en construcción. El viento se colaba por las rendijas, abultando su silueta. Para un observador casual, sería imposible distinguir si se trataba de una niña, una adulta jorobada, o un búho enorme. Búho, Eto cerró los ojos y recordó al hombre de mediana edad que había conocido esa tarde. El hombre que apareció sin hacer ruido y desapareció sin dejar rastro. El hombre al que había comparado con un búho. Visualizó cada uno de sus movimientos, el ritmo de su respiración, la expresión de sus labios, la profundidad de su mirada, incluso los micromovimientos de los músculos que desplazaban un solo nudillo. Se sincronizó con esa imagen. No es que tuviera una vaga sensación de confianza. Simplemente, cuando se preguntó si podía imitarlo, la respuesta fue sí. Así que lo hizo. El sonido de su respiración se desvaneció. Los latidos de su corazón se regularizaron, adquiriendo un ritmo lento y profundo. Como si cada célula de su cuerpo se durmiera. Como si invocara la noche a su propio ser. La presencia de la vida, ese subproducto natural de la actividad física, se desvaneció lentamente. Se estaba convirtiendo en un búho. Un cazador que borra no solo el sonido, sino también el viento con el batir de sus alas. El búho extendió sus alas. Pronto, la figura de Eto se desvaneció en el cielo nocturno. Gurgle, tengo hambre, mientras caminaba por los callejones desiertos, escudriñando cada rincón, oí a mi hermano menor quejarse detrás de mí. Era 7 años menor que yo, un niño que ya debería estar en la escuela primaria. Pero no podía. Estaba fuera de lo común. Éramos ghouls. Nuestro padre había sido asesinado por investigadores años atrás, y nuestra madre nos había abandonado por otro hombre. El mundo de los ghouls no es un lugar que tenga piedad con los niños. Si lo abandonaba, no sobreviviría ni un día. Así que me lo llevé conmigo. Apenas podía valerme por mí misma, pero hacía todo lo posible por mantenernos con vida. Hace poco intenté robarle algo a un anciano que creía que vivía solo, pero su hijo, que estaba de visita, me pilló. El tipo llamó a la CCG antes de que pudiera detenerlo, así que tuvimos que huir. Quería volver y silenciarlo, pero sabía que me atraparían los investigadores si me entretenía. Llevaba una máscara, así que no reconocieron mi rostro, pero cazar en esa zona era ahora imposible. Por eso estaba trasladando a mi hermano tan lejos. Pero no habíamos encontrado comida, y el largo viaje lo había dejado hambriento. Tenía tanta hambre como él, y me preguntaba si este callejón sería un buen lugar para cazar. Le acaricié la cabeza a Kenta para tranquilizarlo. Solo espera un poco más. Encontrará algo para comer pronto. Nuestro Kenta es un hombre valiente, ¿verdad? Puedes aguantar un poco más. ¿Sí? Kenta se agarró el estómago vacío, se mordió el labio y asintió enérgicamente. Ese es mi hermano. Por su bien, tenía que cazar a un humano pronto.
Incluso siendo un ghoul, no era particularmente fuerte. Si intentaba un ataque directo, probablemente me superarían. Mi mejor opción era esconderme en un callejón como este y emboscar a algún transeúnte. ¿Dónde estaría bien? Detrás de ese poste de teléfono. Lurch, ¿eh? Ocurrió algo imposible. El poste telefónico se estaba inclinando. Creí estar presenciando un fallo en la realidad, pero la inclinación no se limitó al poste. El callejón, las paredes de hormigón seco, todo se inclinaba con él. H.I.U. Incluso Kenta, que me miraba con el rostro pálido, estaba desconcertado. ¿Qué es esto? Solo después de que el mundo inclinado me golpeara en la mejilla me di cuenta de que yo era quien se había caído. ¿Por qué me caí? ¿Estaba mareado por el hambre? Confundida, me incorporé apoyándome en los brazos. Intenté doblar las piernas para ponerme de pie, pero sentí una extraña ligereza. Miré mis piernas y sentí que la sangre se me helaba. Me habían amputado las piernas. Mis piernas seguían exactamente donde habían estado un segundo antes, como si no se hubieran dado cuenta de que las habían cortado. Entonces, finalmente, la sangre comenzó a brotar y se desplomaron. Cabeza, ¿qué es esto? ¿Cuál es tan apasionado? Mi mente era un caos de conmoción y agonía. ¿Qué había pasado? A pesar de mi falta de fuerza, mis sentidos eran más agudos que los de la mayoría de los ghouls, pero no habían detectado nada. Nadie más había entrado en este callejón, salvo mi hermano y yo. No había nadie, ni siquiera una brisa. Y, sin embargo, mis piernas habían desaparecido. Era como si un segador hubiera blandido una guadaña enorme y me hubiera atravesado. Entonces lo vi. Detrás de mi hermano, que corría hacia mi presa del pánico, no había ninguna guadaña gigante, pero sí una sombra. Una figura envuelta en una tela ominosa y ondeante, como un sudario. ¿Quién era? ¿CCG? ¿Un ghoul? En lugar de un rostro, había una máscara con la forma de un búho, la mascota de una caricatura que le gustaba a Kenta. No, su identidad no importaba. En ese momento, tenía que, Kenta, agáchate. Kenta se estremeció al oír mi grito, pero agachó la cabeza. Simultáneamente, un Kagune surgió de mi coxis, volando como una lanza para atravesar la máscara de búho. Esuis. Pero solo atravesé el aire vacío. En el instante en que la máscara de búho pareció moverse, desapareció por completo de mi vista. Y no solo de mi vista, sino que no pude sentir ni rastro de su movimiento en ningún lugar del callejón. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Estoy luchando contra un fantasma. Una vez que cundió el pánico, todo sucedió en un instante. La máscara de búho reapareció, moviéndose a la velocidad del rayo, y me arrancó el Kagune como si nada. Extendí la mano para agarrar aunque fuera un trozo de su ropa, pero un ataque desde una dirección completamente inesperada me cercenó el brazo. Intenté lanzarme para proteger a Kenta, pero antes de que pudiera hacerlo, un trozo dentado de varilla de refuerzo, del tipo que se encuentra en una obra, salió disparado por los aires, se me clavó en el brazo que me quedaba y me dejó pegado a la pared. No podía moverme. En mi desesperación, miré a Kenta. Ya estaba atrapado en las garras del búho, congelado e indefenso. Responde a la pregunta. ¿Qué? Escuché una voz. Estaba amortiguada por la máscara, pero era inconfundiblemente la voz de un niño. Sin embargo, darme cuenta de eso no hizo que la situación fuera menos aterradora. La habilidad con la que me había neutralizado, el aura helada que se sentía como una cuchilla presionando contra mi oído, todo estaba ahí, en esa voz. Si llego a la conclusión de que has dicho siquiera una sola mentira, mataré a este chico. Un Kagune con forma de ala asomó por debajo de la manta que cubría al búho. Sus plumas se afilaron hasta convertirse en púas, clavándose en el cuello de Kenta. Kenta rompió a llorar de terror. H.I.U. Sálvame. Alto. ¿Qué quieres? Te lo voy a contar todo, pero no lo toques. ¿Has visto alguna vez a un ghoul con una máscara de insecto? ¿Una máscara de insecto? ¿Existió tal cosa? No se me ocurrió nada de inmediato, pero busqué desesperadamente en mi memoria. Si daba una respuesta vaga y el búho decidía que mentía, Kenta estaría muerto. Una máscara de insecto, insectos, en ese instante, la imagen de un ghoul perturbado que había visto hacía mucho tiempo apareció fugazmente en mi mente. Lo he visto. El que se ríe como si estuviera drogado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde? Los barrios bajos del distrito 12. Una vez lo vi cazando allí. ¿A dónde se habrá ido? ¿Dónde estuvo? Recordaba su aspecto con claridad. La horrible máscara era una cosa, pero su comportamiento demencial me había dejado una huella imborrable.
Sin embargo, esa impresión fue tan fuerte que sus acciones posteriores se convirtieron en un borrón. No lo sé. Suelta. ¡Guau! Kenta. Una de las plumas puntiagudas del Kagune había perforado el cuello de Kenta. Era una herida superficial, probablemente una advertencia, pero bastó para que Kenta rompiera a llorar desconsoladamente. Hablar. Estoy diciendo la verdad. No recuerdo a dónde fue. Suelta. Otra pluma lo atravesó. Esta vez, penetró más profundamente. Los lamentos de Kenta se hicieron más fuertes. Maldita sea. Maldita sea. ¿Dónde esté? Te dije que no lo sé. ¿Qué quieres que haga si no puedo recordarlo? ¿Cómo se supone que voy a saber a dónde va un bicho raro como ese? Por más que grité y maldije, la figura no se inmutó. Una tercera pluma estaba a punto de atravesar la garganta de Kenta. Si penetraba más profundamente, ni siquiera un ghoul sobreviviría. Estaba a punto de llorar de pura impotencia. Drip. Finalmente, una lágrima se desbordó y corrió por mi barbilla. La humedad me nubló la vista. Mientras el mundo se distorsionaba entre las lágrimas, una sola imagen brilló en mi mente. El mar. Exclamación de cierre. La máscara de Búho dejó de moverse al oír mis palabras. El mar. Vi el mar en la dirección en la que se fue después de terminar de cazar. Lo había visto desde una azotea, así que lo reconocí. Más allá de la dirección en la que se dirigía, el horizonte apenas era visible. Satisfecha con la respuesta, la máscara de Búho liberó a Kenta. Y luego, lo siento mucho. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La figura hizo una profunda reverencia en señal de disculpa. Kenta y yo nos quedamos mirando la máscara del Búho, completamente atónitos. El aura aterradora de hacía un momento había desaparecido. Una voz clara de niño, llena de sincero arrepentimiento, brotó de detrás de la máscara. Hubo circunstancias inevitables que me obligaron a amenazarte. Lamento profundamente el daño que te he causado. Pero espero que comprendas que era la única manera de ahorrar tiempo. La máscara de Búho se acercó y me arrancó la barra de hierro del brazo. Era una oportunidad para contraatacar, pero ni siquiera se me pasó por la cabeza. Ya no sentía la más mínima hostilidad por parte de aquella figura. Además, ya había aprendido por las malas que no era rival para ellos. La máscara de Búho juntó las manos cortésmente e hizo una reverencia una vez más. Gracias por la información. Los cortes en tus extremidades eran limpios, así que si las mantienes juntas durante unos minutos, deberían volver a unirse. Por favor, come esto y recupérate pronto. La máscara de Búho sacó una bolsa de plástico de su ropa y me la puso en la mano. Podía olerla. Era carne humana. Parecía haber sido procesada específicamente para que un niño como Kenta pudiera comerla fácilmente. Tras una última disculpa, la máscara de Búho desapareció sin dejar rastro, tal como había aparecido. Me sentí menos como si me hubiera topado con un espectro y más como si hubiera conocido a un fantasma. ¿Quién demonios era esa? Por la voz, parecía una chica de la edad de Kenta, pero eso era todo lo que sabía. Solo podía suponer que alguna situación desesperada la había obligado a atacarnos. ¿Estás bien? Sí, creo que estoy bien. Observé mis extremidades amputadas. Como había dicho el Búho, los cortes eran tan limpios que las células aún eran viables. Podría regenerarme rápidamente si las mantenía unidas y comía lo que me proporcionaban. ¿Qué tan afilado debe ser un Kagune para lograr esto? Pensar que alguien tan joven poseyera tal habilidad, me di cuenta de la cantidad de monstruos aterradores que había ahí fuera mientras revisaba a Kenta. Kenta, ¿estás bien? Sí. Estoy bien. Las heridas de su cuello no eran tan graves como temía. Suspiré aliviada cuando Kenta tiró de mi manga. Oye, Iun. ¿Sí? Cuando esa chica me atrapó, me asusté muchísimo. Kenta jugueteaba con los dedos, con la cara enrojecida. Pero olía muy bien, y me hizo sentir bien. ¿Crees que nos la volveremos a encontrar? Me quedé allí, momentáneamente sin palabras ante la impactante confesión de mi hermano, deseando revivir aquella experiencia cercana a la muerte. Espera un momento, hermanito. No debes abrir la puerta a ese mundo. 59. Límite de tiempo, 3. Un coche solitario se detuvo junto a un desguace abandonado. Itokawa salió del asiento del conductor, escudriñando el perímetro con la mirada. Al darse cuenta de que Eto aún no había llegado, sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro, mostrando la hora. 00:40. Habían transcurrido aproximadamente 15 horas desde el secuestro de Koma.
Mientras que Eto se había encargado de recopilar información del submundo de los ghouls sobre la máscara de insecto, y Tokawa había centrado su investigación independiente en el lado humano. Minami Shinaoto. Según Eto, quien la había conocido brevemente, Minami no tenía el olor característico de un ghoul. Sin embargo, las circunstancias demostraban que estaba innegablemente vinculada a la criatura con la máscara de insecto. Mientras Eto buscaba al monstruo, Tokawa se había concentrado en seguir las huellas del humano, y habían acordado reunirse allí para compartir sus hallazgos. Beep. 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 Toru marcó su número y pulsó el botón de llamada. El tono de llamada sonó de forma constante. Triin. Y entonces, el sonido del extremo receptor resonó justo detrás de él. Exclamación de cierre, y Tokawa se lanzó instintivamente hacia adelante, agarrando su estuche Kinket para crear distancia. Una pequeña figura parecida a un búho estaba posada sobre el techo del coche del que acababa de salir. La manta que la envolvía estaba rasgada en varios sitios y manchada de sangre oscura. La máscara del personaje del búho que le cubría el rostro estaba agrietada y maltrecha. Sus alegres orígenes como mascota eran ahora un recuerdo lejano y burlón. Tokawa solo bajó la guardia tras ver la mirada híbrida tras la máscara rota. La coexistencia del ojo de un ghoul y el de un humano. Eto. ¿Eres tú? Sí. Eto asintió y saltó del tejado. Sus movimientos eran tan ligeros como los de un pájaro, pero su equilibrio flaqueó levemente al aterrizar. El cansancio se reflejaba en su postura. Tokawa la miró con una expresión compleja. No era un ghoul, pero sabía que su mundo se regía por el darwinismo social puro, la ley de la selva donde los débiles eran eliminados. Incluso con un objetivo específico en mente, los habitantes de ese mundo no habrían entregado información a una extraña y malcriada forastera solo porque lo pidiera amablemente. Podía imaginar fácilmente los métodos que Eto se había visto obligada a emplear. Una niña nacida de ambos mundos, criada por manos humanas, se había precipitado a ese abismo primigenio y había regresado. Para salvar al humano que la había criado, había hecho esto con ese pequeño cuerpo, SHHH. Tokawa negó con la cabeza. No era momento para sentimentalismos. Eto parecía sentir lo mismo. En cuanto sus miradas se cruzaron, fue directa al grano. ¿Trajiste el mapa? Tokawa sacó un mapa del asiento trasero y lo extendió sobre el capó del coche. Ante ellos se extendían los 23 distritos de Tokio. Eto lo examinó una vez y luego cogió un bolígrafo. En el mapa comenzaron a aparecer puntos rojos en rápida sucesión. De cada punto se extendían largas líneas que formaban flechas. Tokawa se removía inquieto, incapaz de descifrar lo que ella hacía. Sabía que era brillante y que comprendía la gravedad de la situación, pero desde fuera, parecía una niña garabateando sin rumbo en un trozo de papel. Oye, háblame. ¿Qué estás haciendo? Tío Tokawa, usted dijo que este ghoul era un nuevo descubrimiento, ¿verdad? Sí. Es un misterio por qué un ghoul tan fuerte no tenía antecedentes. Creo que se debe a que rara vez sale de casa, salvo para cazar. Si su único objetivo es alimentarse, centraría su zona de caza en torno a su escondite y desde allí expandiría su territorio. Todos los avistamientos de la máscara de insecto ocurrieron mientras estaba comiendo. Estos puntos representan esas ubicaciones. Tokawa examinó detenidamente el mapa. Los puntos rojos se concentraban en los distritos 10, 11, 12, 13 y 15. En otras zonas, los avistamientos disminuyeron considerablemente. Ya veo. Los puntos representan su área de influencia. Pero incluso centrándonos en las zonas de mayor actividad, abarcaban una enorme porción del suroeste de Tokio. Investigarlo todo sería imposible, incluso con un equipo completo de investigadores. ¿Y las flechas rojas? La dirección en la que se movió la máscara de insecto después de comer. En ese momento, Tokawa no pudo evitar sentir una oleada de admiración por lo bien que Koma había criado a esa chica. Si solo salía a cazar, regresaría directamente a su guarida una vez terminada la tarea. Claro que su dirección podría cambiar por capricho una o dos veces. Pero ¿qué pasaría si se dirigía consistentemente al mismo punto en múltiples avistamientos? Y el lugar donde convergieron las flechas de Eto fue, el distrito 12. Hablaron al unísono. Más de la mitad de las flechas apuntaban hacia el distrito 12. Además, casi todas las flechas que partían del distrito 12 se dirigían hacia la costa. Hasta aquí llega la información. Desde aquí, tenemos que ir al distrito 12 y recorrer la costa nosotros mismos. El plazo límite es de aproximadamente 8 horas.
Teniendo en cuenta el tiempo de viaje, vamos muy justos de tiempo. Apúrense. Itokawa saltó al coche y encendió el motor. Sin embargo, Eto negó con la cabeza, negándose a seguirla. Me resulta más rápido correr en línea recta por encima de los tejados que ir en coche. Iré a buscar a papá. Tú sígueme. Lógicamente, podría haber tenido razón. Pero Itokawa la negó. Idiota. ¿Ya olvidaste lo rápido que un Ukaku consume energía? Claro, tu velocidad puede ser mayor que la de un coche en el distrito 12, pero no te quedarán fuerzas para luchar contra la máscara insecto una vez que llegues. Además, ¿quién dice que es el único enemigo? Pero, basta de charla, suban. Y aún no les he contado nada de Minami y Naoto. Deben saber a qué nos enfrentamos. El pasado de esa mujer, no es normal. Eto ansiaba huir y salvar a Koma, pero sabía que Itokawa tenía razón. Las batallas que había librado para obtener esa información la habían dejado exhausta. No estaría en condiciones de luchar si seguía esforzándose. Y la expresión sombría de Itokawa implicaba que lo que había descubierto sobre Minami era importante. La mujer vinculada al Ghoul insecto que había ayudado a secuestrar a Koma, ¿qué clase de monstruo era? Ya lo averiguaría por medio de Itokawa. Eto reprimió su impaciencia y se subió al asiento del copiloto. ¡Vroom! El motor cobró vida con un rugido y el vehículo salió disparado del estacionamiento, dirigiéndose a toda velocidad hacia el distrito 12. Sentí un suave cosquilleo en la cara. Era una toalla húmeda. Al retirarla, tras haberme limpiado los restos de café seco de la piel, apareció el rostro de la mujer que me había traído hasta aquí. ¿Estás despierto? ¿Sientes alguna molestia? Podría darte una lista de 10 páginas. ¿Quieres que te la lea? ¿Sí? Lo tomaré como un no. ¡Qué alivio! Nuestro jefe de equipo es tan malo, ¿verdad? Trata nuestros materiales con tanta brusquedad, tenemos que mantenerte en óptimas condiciones hasta el día en que te conviertas en arte. Realmente no escuchas, ¿verdad? Lo había sentido la primera vez que nos vimos, pero cuanto más hablaba con Minami, más agotada me sentía. Ignorando su charla amistosa, observé la habitación. Los ghouls superiores que se habían reunido allí antes ya no estaban, al igual que la máscara de insecto dormida en el techo. Todos entraron a una reunión. Me pregunto qué propuesta será seleccionada esta vez. Personalmente, creo que el proyecto Prometeo del gerente senior tiene muchas posibilidades, pero, madre mía. Todavía espero que elijan la mía. Ella parloteaba sin que nadie le preguntara. ¿Prometeo, eh? Supongo que no es el dios del fuego mítico en el que estoy pensando. ¿Me van a arrancar el hígado mientras esté viva? Como todos son unos lunáticos, la imprevisibilidad lo hacía aún más aterrador. ¿No vas a ir? Soy lo más bajo de lo bajo, así que estoy de guardia. Minami infló las mejillas, claramente molesta por haber sido excluida. Como solo estábamos nosotras dos, decidí hacer la pregunta que me había estado rondando la cabeza. ¿Por qué haces esto? Eres humano. ¿Por qué estás con ellos? ¿Por qué quieres ser un ghoul? ¿Por qué? ¿Preguntas? Minami ladeó la cabeza como si estuviera meditando sobre un acertijo difícil. Finalmente, al llegar a una conclusión, su expresión se suavizó y me miró. Admiración. ¿Admiración? Exacto. ¿Es tan diferente de la gente que se obsesiona con los ídolos? ¿Acaso los ghouls no son geniales? ¿Qué le pasaba a esta mujer? Sentía que estaba hablando con una niña que había elegido asesino en serie como el trabajo de sus sueños porque le parecía genial en una película. Lo siento, pero no entiendo. Supongo que no. Pero piénsalo de esta manera. Solo como un ejemplo hipotético. Digamos que hay un animal pequeño. Este animal es acosado y atormentado por los de su especie todos los días. Quiere defenderse, pero no puede. Entonces, un día, aparece un carnívoro salvaje y se come a todos los animales que acosaban al pequeño. El carnívoro hace sin esfuerzo lo que el pequeño animal jamás podría hacer, por mucho que se esforzara. Eso es genial. Es imposible no admirarlo. Parecía que insinuaba algo muy personal, pero su pose, propia de un personaje de manga, arruinó la solemnidad del momento. Minami continuó. En fin, así son las cosas. Quiero vivir como un ghoul, y para ellos, soy una herramienta muy útil si se usa correctamente. Me quedo porque me gustan, y ellos me usan. ¿No es una relación maravillosa en la que todos ganan? En verdad, ¿no es esta la simbiosis perfecta entre ghoul y humano? ¿Estás bromeando? Escupí las palabras con frialdad. ¿Simbiosis?
Una parte es una tonta que sigue ciegamente sin siquiera saber lo que hace, y la otra simplemente se aprovecha de ellos. Ni se te ocurra llamarlo simbiosis. Oh. Y sin embargo, creo que esta es la relación más apropiada para ghouls y humanos. ¿No es mucho mejor que simplemente comer y ser comido? Bueno, ¿y tú? ¿Conoces alguna relación mejor entre las dos especies? Me pregunto, ¿debería decir que es mejor, o es, en cierto modo, incluso peor que lo que tienes aquí? Interrogación de cierre. El afecto une a las personas, pero también puede ser un detonante increíblemente peligroso. Ustedes han activado ese detonante. No me había limitado a dejarme llevar durante los últimos 7 años. Incluso aquí, sin ninguna información, podía ver exactamente lo que sentía esa niña y dónde se encontraba. Por eso estaba preocupado. Y por eso era peligroso. ¿Acaso no tienen idea del infierno que han provocado? Mi hija está en camino. 60. Koma y Tokawa, las vibrantes luces de la ciudad pasaban velozmente por la ventana en un destello de neón. En el reflejo del cristal, se veía a Eto, con la mirada fija en los documentos que hojeaba. ¿Esto es real? Eto no pudo ocultar la expresión de pura repulsión en su rostro tras leer el expediente que Itokawa le había entregado. El mundo es un lugar enorme y está lleno de locos, comentó Itokawa, con las manos firmes en el volante, percibiendo su disgusto. El archivo que estaba leyendo contenía la información que Itokawa había logrado reunir sobre Minami Shinaoto. Inicialmente, esperaba que la búsqueda fuera difícil, pero, sorprendentemente, los datos habían sido fáciles de encontrar. Esta mujer, Minami, había tenido la osadía de usar su nombre real en lugar de un alias. Mientras Eto procesaba los archivos, experimentaba en tiempo real el mismo horror creciente que Itokawa había sentido al recopilarlos. Dejó escapar un profundo suspiro y miró por la ventana. El horizonte descendió gradualmente y, al poco tiempo, los imponentes edificios desaparecieron, reemplazados por una vasta y extensa oscuridad. Incluso con las ventanillas cerradas, se oía el sonido de la marea. Habían llegado a la costa del Distrito 12. Itokawa soltó el acelerador. Como pocos vehículos transitaban por la costa en plena noche, avanzar a paso de tortuga no suponía ningún problema. Hemos llegado a la costa del Distrito 12, pero ¿ahora qué? Esta costa es demasiado extensa para explorarla a ciegas. No hay problema. Mantén esta velocidad. Eto bajó la ventanilla mientras hablaba. Un aroma salado llegó con la brisa marina fría. Se asomó a medias por la ventana y cerró los ojos. Itokawa se quedó desconcertado al principio, pero pronto se dio cuenta de que buscaba un aroma. ¿De verdad se puede encontrar a alguien así? No subestimes el olfato de un ghoul. Un tiburón puede detectar una mínima cantidad de sangre a kilómetros de distancia. Y si es la sangre de mi padre, no la pasaré por alto. Si bien la declaración resultaba tranquilizadora dadas las circunstancias, Itokawa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quizás era el crudo recordatorio de lo fundamentalmente diferente que era ella de un ser humano. Fue una situación surrealista. Un humano y un ghoul corriendo a toda velocidad en el mismo vehículo durante la noche. Esto no era algo que se viera ni en una película, y si la CCG se enteraba, una simple carta de disculpa no bastaría para salvar su carrera. Sobre todo, Itokawa y Eto casi llegaron a las manos hacía apenas unas horas. Ahora eran aliados temporales, unidos por la crisis que rodeaba a Koma. Pero, ¿qué pasaría después de que lograran rescatarlo? ¿Qué debo hacer entonces? Se atormentó con la pregunta, hasta llegar a la conclusión de que incluso tener tales dudas lo convertía en un fracaso como investigador de ghouls. ¿Qué más podía pensar? Los casos de coexistencia entre ghouls y humanos nunca habían terminado bien. Eto y Koma eran una bomba de relojería por el simple hecho de estar juntos. Si no los aislaban, la tragedia era inevitable. Eto debía ir al centro de detención. No podía retractarse de esa decisión. Sería una tragedia para ambos, pero era mejor que el dolor aún mayor que sin duda les sobrevendría. Pero, Eto le echó un vistazo a su perfil. Su rostro reflejaba una expresión seria de concentración mientras escudriñaba con atención el aire que se extendía fuera de la ventana. Estaba realmente preocupada por Koma y lo buscaba desesperadamente. Maldita sea. Deja de poner esa cara. Me estás volviendo loco. Si eres un ghoul, ¿no puedes al menos comportarte como tal? Los ghouls que conocía eran crueles y astutos. Eran el tipo de criaturas que usarían a su propia familia como cebos y eso significaba su supervivencia. Itokawa había arrestado o matado a docenas de ellos a lo largo de los años.
Pero con Eto, esa clasificación se volvía cada vez más difícil de mantener. Cuando supo la verdad, tal como le había contado a Koma, Itokawa no tuvo reparos en encarcelarla. Creía que cada momento que había pasado con Eto había sido una actuación calculada para engañarlo. Pero incluso después de saber que era una ghoul, Eto seguía siendo Eto. Adoraba a su padre, era un poco arisca con Itokawa y poseía una extraña mezcla de madurez precoz y vulnerabilidad infantil. Aparte del hecho de ser una ghoul, era prácticamente idéntica a la chica que él conocía desde hacía años. Comprendió, con una sensación de desasosiego, que el dolor de su encarcelamiento podría extenderse también a él. Grrrrr. Itokawa, obligado a admitir que estaba titubeando, apoyó la frente contra el volante para estabilizarse. Es peligroso conducir así. Lo sé. Mientras Eto seguía el rastro de Koma, también observaba las reacciones de Itokawa. Desconocía qué le preocupaba, pero su voz tenía un tono cortante, como si le dijera que se concentrara en la tarea que tenía entre manos. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Es importante? Tal vez no, así que ignóralo si quieres, pero, ¿por qué te esfuerzas tanto por salvar a Koma? Eto se giró para fulminar con la mirada a Itokawa, con una expresión que sugería que pensaba que estaba haciendo una pregunta increíblemente estúpida. Es mi padre. Es obvio. Sé que sabes que no es tu padre biológico. ¿Vas a salvarlo aunque no haya ningún parentesco de sangre? Ahora, Eto suspiró. Para ella, la pregunta ni siquiera merecía ser discutida. Había encontrado la respuesta hacía mucho tiempo, el día en que ella y Koma lucharon juntas contra el ghoul policía. El parentesco no importa. Creo que es mi padre y me trata como a su hija. ¿Qué más podemos pedir? Digan lo que digan, él es mi familia más preciada. Esta niña. Parece que ha vivido el doble de lo que aparenta. ¿Cómo podía decir eso una niña que acababa de empezar la primaria? Itokawa no sabía si sentirse impresionada o agotada. Si todos los padres sobreprotectores del mundo oyeran a su hija decir eso, se echarían a llorar a mares. Y, continuó Eto. ¿Y? Itokawa la miró de reojo una vez más. Eto, que seguía escudriñando la oscuridad del exterior, habló con una expresión que nunca antes le había visto. Aunque papá no me tratara como a su hija, aunque fuéramos extraños en lugar de familia, mientras sea el humano llamado Takaki Koma, lo salvaré. Siempre. El cuerpo de Itokawa se puso rígido. Dicen que las crisis aceleran el crecimiento, pero ¿no era esto demasiado? Por un instante fugaz, el aura que emanaba de Eto no se parecía en nada a la de una hija. Y desde luego, no era la de un ghoul. Era más bien como, una mujer haciendo un voto sagrado por el bien de la persona que amaba. Itokawa se obligó a dejar de pensar. Esto era peligroso. Era una caja de Pandora. No sabía qué le depararía el futuro, pero empezó a preocuparse por el bienestar de Koma tras el rescate. En concreto, por su castidad, o quizás por su situación legal, quizás el aislamiento sea realmente la respuesta. Mientras Eto buscaba desesperadamente el rastro de Koma, Itokawa se vio inmerso en una preocupación seria de un tipo muy diferente. Nia. ZZZ, Minami, quien se suponía que debía vigilarme, se había quedado dormida sentada en su silla. No podía dormir por la tensión, pero sentía el peso del agotamiento. La noche se hacía cada vez más profunda. Observando atentamente a Minami, me enrollé la cadena alrededor de la mano. Tiré de la estaca clavada en la pared, con cuidado de no hacer ruido. Clavin. Como lo había aflojado antes, la estaca se movió considerablemente. Un poco más y saldría, no. Koma-kun. Exclamación de apertura, interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Pensé que se me iba a parar el corazón. Minami se había incorporado de golpe sin previo aviso. ¿Me habían pillado? Pero Minami no hizo nada, simplemente se quedó sentada. Tenía los ojos medio abiertos, parpadeando en el vacío. Era evidente que apenas estaba consciente. ¿Acaso estaba hablando dormida? Menuda sesión de conversaciones en sueños. De todos modos, rápidamente volví a colocar la estaca y la cadena. Un instante después, cuando recuperó la plena consciencia, Minami se limpió la baba de la boca y me miró apresuradamente. Koma-kun. Oh, gracias a Dios. No te llevaron. Ya soy un prisionero. ¿A dónde me llevarían? No tenía especial curiosidad por su sueño, pero la estaca estaba ligeramente fuera de lugar. Para distraerla, le pregunté con qué había soñado. Bueno, tuve un sueño en el que Koma-kun era arrestado por la policía por violar la ley de protección de menores y jóvenes. Hubiera sido mejor no preguntar.
61. Itokawa, 2. Si seguimos adelante, la costa termina. ¿No has captado su rastro? No. La respuesta de Eto fue apenas un susurro, con los puños apretados. Llevaban más de 3 horas conduciendo por la costa, pero Eto no había percibido el olor de ningún ghoul, y mucho menos el de Koma. Itokawa miró el reloj. La manecilla de las horas se acercaba lentamente a las 4 de la mañana. En aproximadamente una hora, amanecería. Con cada minuto que pasaba, la probabilidad de encontrar a Koma con vida disminuía. Sintiendo el peso de esa realidad, Eto apretó la tela de sus pantalones hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No te impacientes. Screech. Itokawa habló mientras sorteaba con destreza una curva pronunciada. Si te pones ansioso en el momento más crítico, las cosas solo empeoran. Mantén la calma. No estaba en la costa, pero sin duda está cerca. Vayamos tierra adentro y busquemos allí. Comprendido. Ella asintió, sabiendo que él tenía razón. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son dos cosas muy distintas. Una verdad que se aplicaba tanto a ghouls como a humanos. Itokawa la miró de reojo. Ella le recordaba a sí mismo en sus días de novato. La ansiedad de no saber si sería capaz de hacer el trabajo, el terror de lo que podría encontrar al final de un rastro. Si dejas que esos sentimientos te controlen, nunca rendirás cuando más importa. TCH, Itokawa recordó al investigador principal que lo había entrenado. Aquel hombre solía divagar sobre temas completamente ajenos a la investigación. Solo ahora, años después, Itokawa comprendió que era una táctica para aliviar la tensión. Itokawa no tenía la elocuencia de aquel hombre, pero sí tenía una historia que podría despertar el interés de Eto. Ya sabes, hubo una vez, interrogación de cierre. Al principio se sentía un poco avergonzado, pero al ver que Eto giraba la cabeza hacia él, ya no pudo contenerse. ¿Qué demonios? Pensó, y se lanzó. La verdad es que yo también fui víctima de acoso escolar. No podría estar menos interesado. El volante casi se le resbaló de las manos. Estuvo a punto de estrellarse contra una farola. Este mocoso. Se estaba sincerando con una confesión seria, y esa fue la respuesta. Bueno, si su actitud arisca era su sello distintivo, sin duda se mantuvo fiel a él. Cállate y escucha. Eto volvió a mirar por la ventana, buscando el aroma de Koma, pero sus oídos estaban claramente atentos a Itokawa. Al verla escuchar, continuó. Era alrededor de 3er grado. En aquel entonces, era pequeño para mi edad e increíblemente tímido. Desafortunadamente, había un niño en mi clase con un carácter terrible. Era enorme, ni siquiera parecía un niño de primaria, y era muy fuerte. Un niño como yo era el blanco perfecto para él. Así que eras el protagonista debilucho de una caricatura. Oye, no fui tan patético. Aunque un cobarde que simplemente se quedó sentado y lo aguantó no debería hablar, se negó a que lo compararan con un niño que intentó resolver todos los problemas con aparatos tecnológicos y casi destruyó el mundo en el proceso. En fin, volvamos a la historia. Me atormentaba constantemente. Los demás niños de la clase simplemente miraban hacia otro lado, pero algunos incluso se unieron. Me ponían insectos muertos en el pupitre, me tiraban leche agria a la espalda, me hacían tropezar en el pasillo y se reían, y yo simplemente lo aguantaba. No podía hacer nada. Fue entonces cuando Koma se trasladó a nuestra escuela. Al oír mencionar a Koma, las orejas de Eto prácticamente se aguzaron. Era como un conejo que había ignorado a un humano hasta que el olor de una zanahoria le llamó la atención. Al principio, no le di mucha importancia. Mientras no se uniera a la manada, me daba igual. Pero entonces, Koma lo vio. Vio cómo me acosaban. El resto es obvio. Mi padre intervino y te salvó, ¿no? Eto infló el pecho, con una expresión de inmenso orgullo. Llevaba mucho tiempo observando a Koma. Estaba segura de que él habría hecho exactamente lo mismo. Itokawa soltó una risa amarga y negó con la cabeza. En realidad, me llamó a la azotea y me dio una paliza tremenda. Disculpe. Eto parpadeó, como si acabara de oír algo imposible. Era como si un conejo hubiera mordido una zanahoria solo para descubrir que era un pimiento amargo. Siendo una niña muy culta, analizó mentalmente el sujeto y el predicado y llegó a la misma conclusión. Quien golpeó a Itokawa en aquel tejado era sin duda Koma. ¿Estás seguro de que no era alguien con el mismo nombre? ¿O una persona diferente con un apellido similar? Era el Takaki Koma que conocemos, dijo Itokawa con una risa seca, dejando a Eto en estado de shock. Mi padre era un delincuente juvenil. Bueno, no exactamente.
Verás, la verdad es que, ahora me atrae aún más. Oye, espera un momento. Te encanta todo lo relacionado con coma, ¿verdad? Observó a la mocosa, cuyos ojos brillaban mientras imaginaba el pasado peligroso de su padre. Empezaba a sentir que el peligro que representaba Eto no radicaba solo en su naturaleza de ghoul, sino en algo completamente distinto. ¿Qué le sucedió entonces a Itokawa-san, quien fue golpeado por el padre que cambió de escuela para distanciarse de su dominio secreto de las artes marciales, pero que se vio obligado a usarlo para disciplinar a un estudiante que carecía de orgullo? Deberías escribir una novela en tu tiempo libre. ¿Cómo lograste tejer una trama tan elaborada en 10 segundos? Se preguntó si una novela sería la única manera de comprender el extraño mundo de la mente de Eto. Independientemente de su imaginación, que sin duda desconocía cualquier arte marcial secreto, simplemente había golpeado a Itokawa sin piedad. Pero era diferente a la forma en que los matones lo golpeaban. Sus puñetazos estaban destinados a aplastar. Los puñetazos de parecían estar destinados a provocar, a encender un fuego que había estado reprimido en lo más profundo del corazón de Itokawa. Le preguntó, ¿no tienes orgullo? ¿De verdad crees que algo cambiará si sigues aguantando esto? Para Itokawa, esas palabras fueron más insultantes que cualquier insulto que los matones le hubieran proferido. Preso de una rabia repentina e incontrolable, Itokawa golpeó a en la cara. Era la primera vez en su vida que golpeaba a alguien. Una vez que se dejó llevar por la emoción, no pudo parar. Rodaron por el tejado, una mezcla caótica y frenética de puños y tierra. Para cualquiera, era solo una pelea infantil, pero para ellos dos, era una batalla desesperada por liberar toda su energía. Finalmente, ambos se desplomaron, completamente agotados. Tumbado boca arriba, le preguntó, ¿qué tal te ha ido? ¿De verdad soy tan fuerte? Itokawa, también tendido de espaldas, gritó con lágrimas en los ojos. Cállate. No eres fuerte en absoluto. Podría vencer a alguien como tú cualquier día. La verdad era que no creía poder ganar. Ni siquiera quería seguir luchando. Fue un arrebato instintivo de terquedad porque no quería admitir la derrota. Al oír eso, pareció satisfecho y dijo, recuerda eso. Recuerda esas palabras. Dejando a Itokawa desconcertado, abandonó la azotea. Y al día siguiente, hizo algo descabellado. ¿Algo descabellado? Él, sin ayuda de nadie, acabó con todos y cada uno de esos matones. Itokawa había ido a la escuela ese día sintiéndose fatal, pero jamás olvidaría aquella escena. Vio a levantar una silla por encima de su cabeza y dejarla caer con fuerza sobre el cráneo del matón más grande, el que había sido el más implacable en su tormento. El grandullón cayó al suelo gritando. Su manada, enfurecida, se abalanzó sobre se defendió, derribando a uno o dos, pero un tercero lo tacleó y lo inmovilizó en el suelo. El resto de la manada lo rodeó como hienas, pisoteándolo y pateándolo mientras estaba en el suelo. Mientras lo golpeaban, logró agarrar uno de sus tobillos y arrastrarlo al suelo. Le mordió la pierna al chico con todas sus fuerzas. El chico gritó, y se abalanzó sobre él, rompiéndole la nariz de un puñetazo. Solo quedaban dos. Uno de ellos, furioso, sacó un cúter de su estuche y lo blandió contra a modo de amenaza. Pero simplemente recogió la silla y se la arrojó. Un pequeño cúter no era rival para una silla voladora. El chico cayó al suelo, y le pisoteó la cara como venganza por lo sucedido antes. El último miembro del grupo perdió toda voluntad de luchar y se desplomó llorando. Un profesor, al oír el alboroto, entró corriendo y se llevó a Mientras lo conducían a la oficina, pasó junto a Itokawa, que permanecía allí aturdido. Al pasar, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Itokawa y dijo, ¿ves? No es para tanto, ¿verdad? Había peleado con Itokawa. Itokawa había dicho que podía vencer a Por lo tanto, le había demostrado que también podía vencer a los matones. No le tengas miedo a estos perdedores. Si yo puedo hacerlo, tú, el que puede vencerme, también puedes, así es como entendí las palabras de en aquel entonces. Después de eso, el acoso cesó y y yo nos hicimos amigos. O mejor dicho, supongo que simplemente empecé a seguirlo a todas partes. Lo admiraba. Todo el mundo sabe que el acoso escolar está mal. Todo el mundo sabe que hay que detenerlo. Pero saber y hacer son dos cosas distintas, ¿verdad? Todo el mundo lo piensa, pero nadie actúa. Y nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a bajar al infierno donde está la víctima y sacarla de ahí. Por eso lo admiraba.
Estaba dispuesto a arriesgarse para ayudar a otra persona. Fue entonces cuando Itokawa decidió convertirse en investigador de ghouls. Admirar a alguien es querer ser como él. Itokawa sentía que la profesión que más se asemejaba al coma de aquella época era la de investigador de ghouls. Lanzarse al peligro para proteger a los ciudadanos de los monstruos. Gracias. ¿Eh? Itokawa no podía creer lo que oía. A menos que hubiera entendido mal, Eto acababa de darle las gracias. ¿Cuántos años hacía que no oía esa palabra de ella? Gracias por contármelo lo de papá y lo tuyo. Me ayudó a relajarme un poco. Eto sonreía. Una sonrisa genuina y cálida de gratitud. Bueno, no fue nada. Itokawa apartó la mirada, sintiendo que se le ruborizaba el rostro. Una cosa era segura. Cuando Eto creciera, sería una belleza que haría llorar a los hombres. Pensó que si algún canalla se atrevía a molestarla, ayudaría a Koma a darle una paliza, y entonces volvió a la realidad. ¿En qué estoy pensando? Eto es un ghoul. ¿Acaso contraje la enfermedad sobreprotectora de Koma? Mientras sacudía la cabeza para despejar sus pensamientos, Eto habló. Ya que me lo contaste, yo también te contaré un secreto. Esto sucedió cuando papá y nuestra mascota, Toto, estaban solos en casa. Eto comenzó a narrar su historia como si estuviera leyendo un libro de cuentos, pero entonces, flash. Su ojo derecho se iluminó con el resplandor carmesí del Kakugan. Ella gritó. ¡Estupendo! Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, sobresaltado, Itokawa frenó bruscamente. Si no hubiera sido por la noche, sin otros coches en la carretera, habría sido un accidente catastrófico. Detuvo el coche con un chirrido y se giró para mirar a Eto. Su aura se había transformado por completo. Miraba fijamente, con una mirada salvaje, en una sola dirección. Al mirarla, Itokawa lo supo. Lo encontré. El tenue olor metálico de la sangre de Koma flotaba en el aire. Habían encontrado la guarida. 62. Koma y Itokawa, 3 habían transcurrido aproximadamente 20 horas desde el secuestro. Estas personas carecían por completo de la más mínima decencia humana. Ni siquiera me habían ofrecido agua, mucho menos comida. Sentía el estómago como si estuviera pegado a la columna, y la garganta reseca por la sed. Fue una sensación verdaderamente magnífica. Aguanta. Solo aguanta. Comparado con el hambre que siente un ghoul, esto no es nada. Si pienso en Eto, ¿puedo soportarlo? Espera, ¿Eto tuvo que sufrir este tipo de dolor? ¿Cómo puedo quedarme aquí sentada? Eso. Al sentir que perdía el contacto con la realidad, me golpeé la nuca contra la pared. La herida del tubo de plomo se reabrió, provocándome una nueva oleada de dolor, pero funcionó. Mi mente volvió a estar lúcida. Sentía que me estaba desmoronando, tanto física como mentalmente. Supongo que eso es lo que pasa cuando estás atrapado con un grupo de locos en lugar de con uno solo. Los artistas oficinistas que tanto querían destrozarme seguían encerrados en su reunión. Había pasado bastante tiempo. Podían aparecer en cualquier momento. Minami, que se había despertado sobresaltada de aquel sueño tan extraño, volvía a cabecear en su silla. Esta era mi oportunidad. Creak, tiré de la estaca suelta. No podía permitirme ningún error. Tenía que extraerla en absoluto silencio. Enrollé la cadena alrededor de mi mano y aumenté la tensión lentamente. Incluso la leve fricción del metal contra la piedra resonaba como un trueno en mis oídos. El muro de hormigón parecía gemir como un niño al que le sacan un diente. A pesar del ruido, Minami no se movió. La estaca estaba casi lista. Solo un poquito más. Slop. Exclamación de cierre, la resistencia desapareció repentinamente cuando la estaca se soltó. Me lancé hacia adelante. Gracias a mis reflejos, atrapé la estaca de hierro antes de que tocara el suelo, pero la cadena, ahora floja, resonó con fuerza contra el piso. Clarín. Exclamación de cierre, me quedé paralizada, moviendo solo los ojos para ver cómo estaba Minami. Tras una larga y angustiosa pausa, un suspiro de alivio escapó de mis labios. Minami dejó escapar un leve gruñido y frunció el ceño, pero pronto volvió a un sueño profundo y rítmico. Tenía las palmas de las manos empapadas en sudor. Enrollé la cadena restante firmemente alrededor de mi antebrazo, encajando la estaca bajo las espiras. Esto convirtió la cadena en una especie de guantelete improvisado, asegurando que no se arrastrara ni hiciera ruido. Con una mano libre, me deshice rápidamente de la segunda estaca. Tener palanca facilitó mucho el proceso.
Estiré mis extremidades rígidas, dejando que la sensación de liberación recorriera mi cuerpo. Bien. Todo funcionaba. Ahora solo tenía que salir. Miré la puerta, luego a Minami, que dormitaba en su silla junto a ella. No conocía toda su historia, pero mientras colaborara con esos ghouls, representaba una amenaza. Si despertaba y descubría que me había ido, daría la alarma al instante. Tuve que dejarla inconsciente. Con ese pensamiento, agarré las cadenas con ambas manos y me acerqué sigilosamente a ella. Si le comprimo la arteria carótida durante unos segundos, se desmayará, ¿verdad? Recordando un peligroso juego de desmayos que era popular en la escuela, extendí la mano hacia su cuello con la cadena. En ese instante, grab. Esuis. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mi visión se nubló. Ocurrió tan rápido que no pude distinguir si me habían levantado en el aire primero o si Minami, que yo creía dormida, me había agarrado la muñeca primero. ¡Bam! Me arrojaron con fuerza al suelo. El aire salió de mis pulmones en un jadeo doloroso. Minami me inmovilizó, torciéndome el brazo derecho hacia atrás en una llave articular que gritaba de peligro inminente. ¿Creíste que estaba durmiendo de verdad? ¡Qué pena! Solo estaba fingiendo estar dormida. Eras tan adorable, esforzándote tanto en secreto, que no pude evitar ser un poco mala. Eres una perra loca. La irritación se apoderó de mí cuando la voz juguetona de Minami llegó desde atrás. Intenté quitármela de encima, pero fue inútil. El cerrojo era perfecto. El más mínimo movimiento me provocaba un dolor punzante en el hombro, como si el hueso estuviera a punto de romperse. Minami soltó una risita, al parecer encontrando mi lucha divertida. No sirve de nada. Hoy en día, toda chica necesita al menos conocimientos básicos de artes marciales para defenderse. He estado practicando las técnicas de un libro llamado Cómo dominar a los hombres y convertirse en una mujer sofisticada, y mis habilidades han mejorado muchísimo. Espera, ¿por qué me suena tan extrañamente familiar el título de ese libro? Me vino a la mente una pesadilla de la época en que Eto leyó ese mismo libro e intentó aplicarme una llave de lucha libre. En serio, qué chico malo. Intentabas tocarme mientras estaba dormida, ¿verdad? Los hombres son tan lascivos. ¿A dónde ibas? ¿A mi pecho? ¿A mi estómago? ¿O tal vez a mí? Iba a por tu neck. La interrumpí antes de que pudiera decir algo peor. La voz de Minami se tornó en un tono de fingida decepción. ¡Ay, Dios mío, eso te hace culpable! ¿Debería entregarte a la policía? ¿Por qué? ¿Acaso es un delito que una víctima de secuestro intente dejar inconsciente a su captor? Eres el tipo de mujer que demandaría a un hombre por acoso sexual si su mano rozara accidentalmente tu falda en un tren lleno de gente. Mientras hablaba, controlaba mi respiración. Se me acababa el tiempo. Tenía que liberarme y escapar, y para ello, tenía que lidiar con esa articulación bloqueada. Solo se me ocurría una manera, y requería determinación. Mi cuello es una zona erógena, ¿sabes? Intentaste aprovecharte de la sensibilidad de una mujer como una bestia, así que tendrás que pagar las consecuencias. Minami siguió parloteando, con una voz ligera como si estuviera disfrutando de una charla informal. Quería continuar la conversación, pero me negué. ¿Es así? Entonces supongo que tendré que buscar otro sitio. En el instante en que las palabras salieron de mi boca, apreté los dientes y retorcí mi cuerpo violentamente. Ignoré el hecho de que tenía el brazo inmovilizado. Snap. Un sonido repugnante brotó de mi hombro, seguido un instante después por una oleada de agonía abrasadora. Antes de que el dolor me paralizara, lancé un golpe. Clavé mi puño, envuelto en pesadas cadenas como una manopla, directamente en la cara de Minami. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, eso. El golpe la alcanzó antes de que pudiera reaccionar. Claramente no esperaba que yo estuviera dispuesto a romperme una articulación para escapar. Fue un puñetazo torpe y desesperado, pero el peso del hierro lo convirtió en un golpe contundente. Todo su cuerpo se sacudió hacia atrás. La aparté de un empujón y me puse de pie a toda prisa. Apreté los dientes con fuerza para no gritar. ¡Gaaaa! El grito espantoso resonó en mi interior, sin abandonar mi garganta. No podía emitir ningún sonido, o los demonios me encontrarían. Me había preparado, pero el dolor de un hombro dislocado era peor de lo que había imaginado. Apoyé la espalda contra la pared para no desmayarme. Un sudor frío me corría por la cara y la vista se me nubló. Al percibir el trauma, mi cerebro comenzó a liberar endorfinas, mitigando el dolor. Cuando recuperé la claridad mental, miré a Minami. Estaba tendida en el suelo, gimiendo.
La sangre le goteaba de la frente, donde las cadenas le habían desgarrado la piel. Golpearle a una mujer en la cara, eso es tan cruel, ¿es esta la misoginia de la que tanto he oído hablar? Oye, eso se llama no confiar en ti, perra. Después de todo lo que me había hecho, había aprendido la lección. Nunca bajar la guardia con ella. Efectivamente, mientras me agarraba el brazo derecho que colgaba, Minami, a quien creía incapacitada, se abalanzó de repente. Pero yo estaba preparada. Me lancé hacia adelante, imitando su movimiento. Minami intentaba alcanzar el tubo de plomo con el que me había secuestrado. Ni hablar. No volveré a probar ese tubo jamás. Grab. Minami blandió el tubo en el instante en que lo agarró, y yo extendí mi brazo izquierdo. Las cadenas que rodeaban mi muñeca absorbieron el golpe, haciendo saltar chispas. Me dolió tanto que pensé que mi muñeca izquierda se rompería para unirse a la derecha. Eso. Tras el golpe, Minami bajó la guardia y le clavé el pie izquierdo en el estómago. Se dobló de dolor con un jadeo. Aprovechando el impulso de la patada, me lancé hacia adelante y le estrellé la frente contra la suya. Crack. Exclamación de cierre, la cabeza de Minami se echó hacia atrás. Se tambaleó durante unos segundos antes de que sus piernas cedieran y cayera como un árbol talado. Sus ojos se pusieron en blanco hasta que solo se vieron las escleróticas. Estaba inconsciente. Uf. Me tranquilicé y traté de recuperar el aliento. Mi mano izquierda, que había recibido el impacto del tubo de plomo a través de las cadenas, seguía entumecida. ¿Quién dice que las mujeres son el sexo débil? Dicen que las depredadoras suelen ser más aterradoras que los hombres, y Minami era la prueba viviente. Miré mi hombro derecho. El hueso estaba completamente fuera de su lugar. Uf. Pop. Me agarré el brazo por debajo del codo y lo levanté con un gruñido agudo. Sentí como el hueso volvía a su sitio, una sensación seguida de una oleada de dolor que me provocó náuseas. La lesión no había desaparecido, pero el daño estructural estaba reparado. Aún así, cada movimiento me provocaba una sacudida en los nervios. Tenía que salir de aquí. Si no me daba prisa, mi hija, la personificación del terror femenino, irrumpiría. No podía permitir que eso sucediera. Por muy fuerte que fuera Eto, había 4 ghouls en este edificio. 5, si el presidente que mencionó Minami existía de verdad. Numéricamente, las probabilidades eran de suicidio para ella. En cuanto salga, tengo que encontrar un teléfono, tengo que decirle a Eto que se mantenga alejado y llamar al CCG. Tras formular mi plan, abrí la puerta de la habitación. Debo decir que eres bastante impresionante para ser un ser humano. Exclamación de cierre. Justo delante de la puerta estaba el espectro con cara de caballo. El gerente senior. Bam. ¡Ay! Antes de que pudiera siquiera levantar una mano, un puño poderoso se estrelló contra mi estómago. Sentí que volaba por los aires durante varios segundos antes de estrellarme contra la pared del fondo y desplomarme en el suelo. Al crear una obra de arte, la clave está en cómo logras dominar el alma del sujeto. Posees una sorprendente dosis de veneno y una tenacidad inquebrantable. Podrías convertirte en la mayor obra maestra que esta compañía haya producido jamás. Las palabras del monstruo apenas tuvieron efecto. Hazlo, maldije para mis adentros, pero no porque la huida hubiera fracasado. Mientras yacía en el suelo, un dolor específico se agudizó en mi brazo fracturado. Para ser precisos, la cicatriz con forma de mordedura en mi brazo derecho palpitaba. No era el mismo dolor que sentía cuando un ghoul me miraba como a una presa. Esto era diferente. Por fin está aquí, estaba cerca. Y estaba furiosa. Lo presentía, una vaga e intuitiva certeza. Quería decirle que se fuera, pero no tenía forma de contactarla. Mi conciencia se desvaneció en la oscuridad. ¿Es este el lugar? Sí. Y Tokawa y Eto contemplaron el edificio de 7 pisos que se alzaba imponente ante ellos. Un letrero descolorido sugería que alguna vez había sido una empresa farmacéutica, pero ahora era una ruina desolada, con sus ventanas sin cristales que parecían reflejar 100 bocas vacías. ¿Tienes algún plan? El objetivo principal es garantizar la seguridad de Coma. Y. Clic. Al salir del coche, Itokawa desplegó su quinqué. La gran espada con forma de ala se ajustó rápidamente a su mano. Cualquiera que se interponga en el camino será exterminado. De todas las cosas que has dicho, tío, esa es mi favorita. El ojo izquierdo de Eto ya no estaba oculto, ardiendo con un fuego rojo sangre que se negaba a ser contenido. Ambos avanzaron hacia la oscuridad.
La operación de rescate de Takaki Koma había comenzado. 63. Derrotando uno por uno, esperar. Eto, que estaba a punto de abalanzarse hacia la entrada principal del edificio donde retenían a Koma, frunció el ceño al oír la voz de Itokawa. Cuanto más se acercaban a la estructura abandonada, más se intensificaba el olor metálico de la sangre de Koma en el aire. Estaba sangrando. Eso era seguro. En el instante en que Eto se dio cuenta, el calor en su cerebro se elevó hasta tal punto que sintió que su materia gris podría convertirse en magma. Quería destruirlo todo, desahogar esa rabia abrasadora. La intromisión de Itokawa era lo último que deseaba. ¿Qué pasa ahora? Mira al suelo. La entrada del edificio abandonado estaba cubierta por gruesas capas de arena, tierra y polvo acumuladas durante años de abandono. Itokawa sacó una pequeña linterna de su bolsillo y la pasó por el suelo. En el haz de luz se apreciaban huellas tenues pero claras. Eran recientes. Mientras Itokawa comparaba los tamaños y los patrones, frunció aún más el ceño. 1, 2, 3, 4, maldita sea, son demasiados. Estamos hablando de al menos 4 enemigos, tal vez más. El número de personas, superior al esperado, le indicó a Itokawa que las cosas iban mal incluso antes de empezar. Sin embargo, Eto intentó marcharse de nuevo, sin inmutarse. No importa cuántos sean. Los masacraré a todos. Sé que confías en tus habilidades, pero escúchame mientras te digo con amabilidad. No lo hagas. La contundencia del tono de Itokawa hizo que Eto se detuviera y volviera la vista atrás. Podía percibir una sombría sinceridad en su voz que no había oído antes. ¿Por qué? Ese espectro con máscara de insecto es más peligroso de lo que parece. Itokawa deslizó la mano por la hoja de su quinqué con forma de ala. Había una muesca irregular y antinatural en el centro del metal, donde faltaba un trozo parecido a una pluma. Cuando bloqueé su ataque anoche, sentí de inmediato la falta de efectivos en nuestra fuerza. Y miren a esos 2 investigadores en el basurero. Ambos tenían más años de servicio y más experiencia que yo. Ese monstruo los mató en un callejón residencial sin hacer ruido y luego les hizo eso. Su calificación estimada es, como mínimo, excelente. Tasa. Es una clasificación de dificultad asignada por los investigadores antes de una cacería. Un goal de categoría A generalmente requiere un equipo coordinado liderado por al menos un investigador de primera clase para ser neutralizado. Itokawa se rascó la cabeza con irritación, sintiendo cada vez más frustración. Originalmente planeaba que los 2 acabáramos con la máscara insecto. Pero si tiene refuerzos, vamos a morir antes incluso de ver la cara de Koma. Maldita sea. Venid hasta aquí solo para quedar atrapados en un embotellamiento. Aunque la sangre de Eto hervía de rabia, no podía ignorar la advertencia de un cazador de monstruos profesional. Reprimió el kagune que amenazaba con brotar de su hombro y se obligó a pensar. La valoración de Itokawa fue clara. La máscara insecto era formidable. Su plan se basaba en un ataque de 2 contra 1, pero ahora se encontraban en inferioridad numérica debido a variables desconocidas. Solo por si sirve de referencia, ¿cuál es mi tarifa? Itokawa recordó su breve enfrentamiento. La velocidad de un usuario de Ukkaku fluctúa enormemente según la experiencia y la técnica, pero, estrictamente hablando de producción, estás alcanzando una velocidad a espera, eso es una locura. ¿Cómo es posible que un niño de 7 años tenga la producción de una velocidad A? Es una exageración tremenda. Considerando que un goal promedio tal vez nunca supere la categoría B en toda su vida, el poder de Eto a tan temprana edad era una anomalía. Un desempeño sobrehumano aterrador. Preocupado por Koma, no lo había asimilado del todo hasta ahora, pero era profundamente extraño. A pesar de la mirada suspicaz de Itokawa, Eto infló el pecho con orgullo. Hola. Soy la cristalización del amor de papá y mío. No digas esas cosas. Si alguien más te oyera, Koma sería arrestado por un motivo muy diferente. Pareces realmente peligroso. Itokawa se dio cuenta de que no iba a obtener una respuesta directa de ella. Decidió dejar ese misterio para más adelante y concentrarse en el obstáculo inmediato. Primero, nosotros, Eto alzó la mano, interrumpiéndolo. Alguien va a salir. Exclamación de cierre. Siguiendo la mirada de Eto, Itokawa percibió un leve sonido de movimiento proveniente del interior del oscuro edificio. Esconder. Persist. Itokawa sacó un spray neutralizador de olores, diseñado específicamente para usarse contra ghouls con sentidos agudos, y roció a ambos antes de arrastrar a Eto hacia la espesa maleza. Momentos después, 2 siluetas emergieron de la entrada principal del edificio. Maldita sea.
¿El gerente general le está confiando esta pieza a esa chica? ¿En qué está pensando? No te quejes tanto, jefe de equipo. Minami también es miembro de la empresa. ¿De verdad quiere llamar a esa lunática una de las nuestras, gerente senior? ¿Una humana que quiere ser una ghoul? Incluso yo, que soy una ghoul, creo que ha perdido la cabeza. No tengo ni idea de dónde sacó el presidente a una bicho raro como esa. Las dos figuras parecían oficinistas comunes y corrientes con traje, pero su conversación era puramente desde la perspectiva de un ghoul. A Itokawa le pareció extraño el juego de rol de la empresa, pero había visto suficientes ghouls desquiciados en su vida como para saber que los monstruos podían ser incluso más excéntricos que los humanos. El hombre alto, con cara de caballo, era el gerente senior, y el bajito y flacucho era el jefe de equipo. Itokawa calculó que probablemente podría encargarse del jefe de equipo él solo. Esta era una oportunidad. Se inclinó y le susurró a Eto. Eto, eres bueno interpretando el papel de inocente, ¿verdad? ¿Estás buscando pelea? Si están todos juntos, no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos que dividir y vencer. Necesitamos alejar a esos dos del edificio. Si peleamos aquí mismo, sus amigos nos rodearán. Actúa como un niño ghoul inocente y perdido y atráelos lejos. Mamá. Entiendo el punto, pero ¿de verdad se lo creerán? ¿Qué tiene de difícil? Solo usa esa voz aguda y melosa que usas con tu papá y se derretirán. Preferiría cortarme la lengua. Hacerme la graciosa para la gente que secuestró a mi padre me da escalofríos. Tu rotunda negativa casi me hace sentir lástima por ellos. Bien. ¿Qué tal si hacemos un acto sobre un niño perdido? Creo que puedo lograrlo. Los dos ultimaron su plan entre los arbustos y pusieron en marcha la operación. ¿A dónde se dirige ahora, gerente senior? Tengo que conseguir nuevos materiales. Hay una línea de tren específica que suelo usar, y allí encontré la modelo perfecta. Es una oficinista con unas piernas preciosas. Si las utilizo y las presento adecuadamente, creo que podría crear una obra realmente extraordinaria. Oh, eso suena prometedor. Entonces los dos espectros caminaban hacia la estación, charlando despreocupadamente, cuando un grito agudo y lastimero resonó en el silencio de la ciudad antes del amanecer. ¡Guau! ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué es eso? Ambos espectros se volvieron hacia la fuente del ruido. Una niña pequeña, de unos 7 años, se acercaba a ellos llorando desconsoladamente. Los miró con unos ojos enormes y llenos de lágrimas. Hola. Hola. Mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Eh? ¿Por qué nos preguntas dónde está tu madre? Piérdete, mocoso. El jefe de equipo no ocultó su enfado e intentó intimidarla. Sin embargo, el gerente superior levantó la mano para detenerlo. Espera un segundo. Es tenue, pero este olor, ¿eres un ghoul? ¡No! La chica asintió, con el rostro contraído por la tristeza. Habló entre sollozos entrecortados. Hola. Salí con mamá a buscar comida, hola. Pero desapareció. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi mamá. Pero, no puedo simplemente ignorar esto. Déjelo ya, gerente senior. ¿Qué sentido tiene que los ghouls se ayuden entre sí? El jefe de equipo tenía razón. Después de los investigadores de ghouls, el mayor enemigo de un ghoul solía ser otro ghoul. Luchaban por los terrenos de caza, competían por la comida y, a menudo, se mataban entre sí. Eran comunes las historias de ghouls que ayudaban a otros solo para ser usados como cebo por los investigadores o apuñalados por la espalda. A pesar de ello, el gerente senior negó con la cabeza. Si fuera adulta, no me importaría. Pero es una niña. Podemos permitirnos ser un poco amables con alguien que aún no ha sido corrompida por el mundo. Uf. Bien. Escucha, pequeño. ¿Dónde viste a tu madre por última vez? La niña se secó las lágrimas y señaló hacia una callejuela oscura. Su dedito indicó un callejón lúgubre, un lugar que un humano evitaría, pero que para un ghoul era como un segundo hogar. La chica abrió el camino, y los dos oficinistas con aspecto de espectro la siguieron, sus figuras desapareciendo entre las profundas sombras del callejón. 64. Derrotando uno por uno, Itokawa permaneció oculto en una azotea cercana, con la mirada fija en los dos ghouls mientras se alejaban del edificio abandonado. Había oído que a muchos ghouls no les importaba lo que les sucediera a ellos, pero parecía que estos dos poseían un atisbo de conciencia, o al menos, una versión retorcida de ella. Bueno, esto funcionó. Cumplió su propósito de alejarlos del escondite. Sin embargo, había un fallo fatal en la situación actual. ¿Quién es ese niño? No tengo ni idea. El problema era sencillo.
Eto seguía de pie justo a su lado. La chica que lideraba a los dos ghouls no era Eto, era una completa desconocida. Mientras Eto dudaba sobre su actuación, una verdadera niña perdida apareció y le arrebató el papel principal. Itokawa miró a Eto, con la sensación de que últimamente nada había salido bien. ¿Por qué no fuiste cuando te lo dije? Ahora un niño cualquiera se ha apoderado del plan. ¿Tienes idea de lo difícil que es fingir un ataque de llanto natural? Incluso los actores infantiles tienen que someterse a años de entrenamiento sistemático para lograrlo. En pocas palabras, se equivocó en sus líneas, dudó y dejó que una profesional, una niña de verdad, afligida, se le adelantara. Sinceramente, pedirle a Eto que interpretara a una inocente ingenua frente a la escoria que secuestró a su padre había sido una tarea titánica. Era un milagro que pudiera reprimir su sed de sangre. Si tan solo hubieran mencionado a Coma de pasada, probablemente habría estallado en el acto. ¿De verdad es tan difícil? Vuelve a ser el mocoso que hace una rabieta delante de una juguetería. Ja. Juguetes. Dejé de pedirlos en el momento en que me di cuenta de que cada juguete costaba una hora extra de trabajo de mi papá. ¿Te diste cuenta del peso del sacrificio paterno demasiado pronto, hija filial ejemplar? De nada. Para cuando terminaron de malgastar su energía en discusiones inútiles, los dos ghouls habían seguido a la chica una distancia considerable desde el escondite. Eto y Itokawa, respirando con dificultad y mirándose fijamente, se dieron cuenta de que finalmente había llegado el momento de atacar. Entonces, ¿les tendemos una emboscada? Sí. Me gustaría decir eso, pero, ¿el problema es el niño? Eto se apoyó en la barandilla y entrecerró los ojos mientras Itokawa guardaba silencio. La niebla del amanecer comenzaba a extenderse entre los rascacielos, difuminando las siluetas. El viento soplaba en dirección contraria, impidiendo percibir cualquier aroma. Es difícil decirlo desde aquí, pero dada la hora y la forma en que reaccionan esos dos, definitivamente es un ghoul. ¿Estás dudando? Tenía razón. Itokawa dudaba por culpa de este tercer ghoul inesperado. En ese momento, había dejado de lado su identidad como investigador para salvar a su amigo. Era aliado de un ghoul para luchar contra otros ghouls. Pero ahora, había aparecido un ghoul ajeno a él, y se encontró paralizado por su propio conflicto interno. El corazón de un amigo que necesitaba salvar a Coma chocaba con los instintos de un investigador que no podía dejar escapar a un monstruo. No sabía cómo lidiar con esta nueva variable. Una niña pequeña busca a su madre desaparecida. Pero un espectro. Un niño lloroso y vulnerable. Pero un espectro. Le dolía mucho la cabeza. Haber pasado tanto tiempo con Eto, a quien sentía más humana que a la mayoría de la gente, solo empeoraba la confusión. Una pobre niña ghoul, llorando por su madre. ¿Por qué la vacilación? Eto se dio la vuelta, con la voz cargada de sarcasmo mordaz. Llévala también a Kotslea. Allí podrá comer bien y vivir muchos años sin saber si sus padres están vivos o muertos. Itokawa se estremeció como si lo hubieran apuñalado. Prisión y aislamiento. Esa había sido su postura inquebrantable hacia Coma y Eto. Claramente, Eto guardaba resentimiento. Si bien la vacilación de Itokawa indicaba un cambio en su rígida visión del mundo, Eto no podía permitirse el lujo de la paciencia. Cada segundo era precioso. Ya no hay tiempo para dejar a papá ahí dentro. Si vas a ganar tiempo, me iré por mi cuenta. La frase de Eto se interrumpió bruscamente. Itokawa la miró y vio que sus ojos estaban fijos en los ghouls de abajo, con una expresión de absoluta incredulidad. Se llevó una mano a la oreja, aguzando el oído, y su rostro se contrajo de horror. Dios mío, tenemos que salvar a esa chica ahora mismo. ¿Qué? Taat. Antes de que pudiera pedir una explicación, Eto se lanzó desde la barandilla y cayó decenas de metros hacia la calle. Oye, mocoso. ¿Dónde perdiste exactamente a tu mamá? El gerente habló en tono amenazante, perdiendo claramente la paciencia al ser guiado por una niña. Habían acordado ir al lugar donde vio a su madre por última vez, pero la niña parecía deambular sin rumbo por los laberínticos callejones. La chica permaneció en silencio, lo que provocó que el gerente frunciera el ceño. Detestaba que quienes eran más débiles que él lo ignoraran o se extralimitaran. Oye. ¿Me estás ignorando, mocoso? Mientras él se acercaba a ella a grandes zancadas, mostrando los dientes, la chica se giró bruscamente. ¿Eh? Un sonido de absoluta perplejidad escapó de la garganta del gerente. Un pequeño objeto metálico apuntaba directamente hacia ellos. Lo reconoció al instante, lo que solo hizo que la situación fuera más absurda. Era una pistola.
La chica sostenía el arma con ambas manos, sus brazos temblaban violentamente mientras apuntaba al gerente senior. ¿Has perdido la cabeza? Te ofrecemos ayuda para encontrar a tu madre, ¿y sacas un juguete? Mamá, se ha ido. La voz de la chica era débil y temblorosa como una caña. Lloraba, igual que cuando se conocieron, pero en sus ojos no se reflejaba ni tristeza ni miedo. Era puro odio. Ustedes la mataron. ¿Qué clase de tontería es esa? Jefe de equipo, muévase. ¿Eh? Mientras el jefe de equipo fruncía el ceño ante el arrebato de la chica, la voz tranquila del gerente superior resonó en el aire. En ese mismo instante, algo hizo tropezar al jefe de equipo, provocando que cayera al suelo. Ocurrió casi simultáneamente con el momento en que la chica apretó el gatillo. Un destello de fuego salió disparado de la boca del cañón. La bala, que debería haber impactado al líder del equipo en el pecho, apenas le rozó el hombro al caer. Para un ghoul, no debería haber sido una herida grave. Y sin embargo, En nuestros. Un dolor abrasador y agonizante lo recorrió. Era como si le hubieran clavado un hierro al rojo vivo en la herida. La herida se negaba a cicatrizar y la sangre seguía brotando. El jefe de equipo se debatía en el suelo antes de recuperar finalmente un mínimo de compostura, con el rostro contraído por la rabia mientras se obligaba a levantarse. Maldita perra. ¿Qué me has hecho? Pero para cuando recuperó el equilibrio, el gerente ya había dado por terminado el enfrentamiento. El cuerpo de una jovencita jamás estuvo preparado para soportar el retroceso de semejante arma. Ella había disparado, pero la patada hizo que la pistola saliera volando de sus manos. Antes de que pudiera recuperarla, el gerente acortó la distancia y aplastó la pistola bajo su talón. La sujetó por la nuca, dejándola suspendida en el aire con la misma expresión impasible que había mantenido desde el principio. La examinó con frialdad clínica, como si inspeccionara un nuevo trozo de material. Señor gerente. ¿Qué está pasando aquí? Perdóname. Eres un pésimo actor. Tenía miedo de que si te decía la verdad, ella se diera cuenta. El gerente senior sonrió con aire de disculpa y pateó la pistola aplastada hacia el aire. El jefe de equipo la atrapó e inspeccionó el cargador. Balas rojas. Esto es una bala Q. En efecto. Aparte de una quinqué, es una de las pocas cosas capaces de hacernos daño. La chica pateó repetidamente el pecho del gerente, pero él no se movió. Se inclinó y olfateó su ropa, con los ojos brillando de comprensión. Ya me lo imaginaba, escondía un paño empapado en sangre de ghoul bajo su abrigo. ¿Acaso vagabas por las calles buscando cadáveres de ghoul solo para disimular tu olor? Impresionante, niña. Casi caigo en la trampa. Enmascarar su olor. Nos engañó. ¿Quieres decir que esta mocosa es? Sí. Un ser humano. Cálmate. Todavía no podemos matarla. Ella le pertenece a él. Ya conoces su afición. El jefe de equipo guardó silencio, paralizado por la comprensión. Aún así, apretó los dientes y miró a la chica con furia asesina. El gerente superior asintió mientras observaba cómo la chica seguía forcejeando contra su agarre, con el espíritu inquebrantable. Sí. Lo entiendo. Debe ser frustrante que te arrebaten la venganza justo antes de cumplirla. No sé quién te envió esa pistola, ni quién te dijo dónde se escondía el asesino de tu madre. Sinceramente, tener un superior con aficiones tan excéntricas complica mucho la vida de los subordinados. La chica se retorcía, con la mirada fija en el jefe de equipo con una intensidad salvaje. Al observarla, un recuerdo afloró en la mente del gerente senior. Ya veo. Esa mirada rebelde. Ahora lo recuerdo. Eres la hija de aquella mujer de la que hablamos antes, ¿verdad? ¿Viste a tu madre después de que la embellecieron? Es un gran consuelo, la verdad. Nunca te sentirás sola, porque pensarás en ella cada Navidad. Exclamación de cierre. Los ojos de la niña se abrieron de par en par y nuevas lágrimas brotaron. La imagen de su madre, transformada en algo tan horrible que deseaba borrar ese recuerdo de su mente, la conmoción de ver la fotografía que le habían entregado junto con la pistola era un trauma que aún la atormentaba. Tú, puedes hacer que montar. No estés tan triste, pequeña. Somos profesionales en este campo. El gerente superior levantó lentamente a la chica. Luego, girando el cuerpo, se preparó para arrojarla de cabeza contra el pavimento. Pronto estarás bellamente decorado y colocado justo a su lado. Su brazo se balanceaba con una sonrisa maníaca. Pero solo se oía el silbido del viento. La niña no cayó al suelo.
En su lugar, gotas rojas salpicaron el cemento. Puntos rojos. Se preguntó de dónde habían salido. Primero uno, luego dos, luego tres, hasta que una docena se unieron formando un charco carmesí cada vez más extenso. Splash. El sonido de una fuente al entrar en erupción hizo que el gerente senior se diera cuenta de dónde provenían exactamente esos puntos rojos. Era la sangre que brotaba a borbotones de su propio brazo amputado. ¿Qué tal si ponemos otra cosa en exhibición en lugar de esta chica? El gerente senior y el jefe de equipo se giraron hacia la voz desconocida. Allí, en el callejón, se encontraba una figura menuda envuelta en una manta. La figura, que no parecía más grande que la niña a la que protegía, la dejó suavemente en el suelo, junto con el brazo amputado que la acompañaba como un macabro accesorio. Ambos espectros lo sintieron al instante. Esto no era una falsificación como la chica. Esto era un verdadero Ghoul. La luz carmesí oscura que brillaba tras la máscara de Wu era prueba suficiente. Tal vez un cenotafio construido con tus propios huesos.